Y aquí estamos con la segunda parte de la clase de enzimas. Quedamos en la clasificación y nomenclatura de estas enzimas. Recordemos que quedamos en cuáles son las propiedades de estas enzimas y ahora vamos con la clasificación y nomenclatura. Inicialmente, las enzimas se identificaban por un nombre trivial que solía referirse al sustrato referente de la enzima y acaba normalmente en el sufijo asa. Esta nomenclatura trivial evolucionó hacia una mayor sistematización a medida que crecía el número de enzimas conocidas. El nombre de una enzima debe permitir identificar el tipo de reacción que cataliza y su sustrato fisiológico referente. Entonces, el, esa nomenclatura evoluciona ahora se dice la reacción que cataliza y el sustrato. Por ejemplo, glucosa oxidasa. Eso es lo recomendado, ya que existe otra forma de clasificación y nomenclatura que realizan estas sociedades, Unión Internacional de Bioquímica y la Unión Internacional de Química Pura. Bueno, o sea, así fue como me conseguí en distintas literaturas que decían que esa clasificación la hizo este y en otra literatura conseguí que hizo este, no, que hizo el otro. No sé si es que los dos son el mismo o uno es departamento del otro, pero bueno, eh, como conseguí dos literaturas que me mencionaban que eran ellos los que habían sacado esta clasificación, entonces no, entonces bueno, pondré las dos pues. Entonces, ellos las clasificaron, las enzimas, de acuerdo a la reacción que catalizan, ¿verdad? Y después de estas reacciones que catalizan, los dividen en distintas subclases. Nosotros no nos vamos a poner a saber o identificar las subclases y todo, porque eso sería muy largo. Entonces, solamente para saber que sepan que hay un sistema internacional que eso ya está estudiado y que eh, el tipo de reacción, según el tipo de reacción de la enzima, el tipo de reacción que catalizan, se pueden clasificar de tales formas. Y son seis, ¿verdad? Y que van precisamente en ese orden. Porque, por ejemplo, en el sistema internacional, de repente da que una enzima es oxidorreductasa. Entonces, es de la deshidrogenasa. Entonces, este será 1 punto. Y de repente por aquí tendrá 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, dependiendo de un sistema que ya está establecido. Entonces, para, para nombrar una enzima con este sistema es un tanto engorroso, engorroso, así que por lo general se utiliza solamente decir el, para nosotros decir el sustrato y el tipo de reacción, por lo general así. Pero ya veremos que a veces hay otra que se pone más específico, pues. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de enzimas. Ok, vamos a adelantar, vamos a ver, vemos un poco de definición para hacerlo más específico. Oxidorreductasa actúan sobre muchos grupos químicos, agregar y remover átomos de hidrógeno o electrones, ¿ves? Las transferasas hacen esto, las hidrolasas agregan agua a una ligadura hidrolizándola, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para que sepan que son seis. ¿Okay? Y bueno, esto es para ver los ejemplos, para ver, para no solamente nombrarlos, no solamente nombrárselos, sino que también hay más o menos un ejemplo de qué tipos de enzimas serían. Por ejemplo, si hay una enzima que cataliza oxidorreductasa, ¿verdad? Que cataliza esta reacción, la presencia de la enzima la acelerará, que hace que, por ejemplo aquí, el agente reductor se oxide, ¿verdad? Logrando la reducción de aquí. ¿Okay? Todo, no vamos a entrar al detalle de qué tipo de enzima es tal, pero solamente para que sepan de ejemplo, ¿verdad? La transferasa, este enlace es de la página donde lo saqué para que vean los ejemplos. Okay. Esto es porque las reacciones de oxidorreducción no solamente son así, pues.
sea, eso. Pues en líneas sencillas son así, o sea, el reductor se oxida, el agente reductor se oxida para reducir con el que está reaccionando. Por lo general es así. Pero bueno, eso tiene más cositas. Aquí visto es simple, pero con una reacción química, y los que vieron química y vieron reacción R2 y balanceo de un electrón, sabrán que hay ciertas cositas, ciertos parámetros, ciertas cosas que no siempre da tan sencillo en la práctica real. Pero en líneas generales, una reacción de óxido-reducción es así: hay un agente rotor y un agente oxidante, las hidrolasas, ¿verdad? Las liasas. Entonces, las diapositivas están aquí para que las vayan leyendo y revisando, no para aprenderse estos ejemplos, solamente es para que ustedes sepan que existen distintos tipos de reacciones. Vamos aquí, isomerasa, ¿ok? Hello. Por ejemplo, aquí, que bueno, y las ligasas, ¿ok? Estoy aquí para que lean por encimita. Ok, y ahora llegamos a esta parte de cofactores y coenzimas. Okay. Algunas enzimas no requieren para su actividad más que los grupos químicos que sus propios aminoácidos, pero otros tipos de enzimas requieren un componente químico llamado cofactor. No sé cómo es esto. No sé, por ejemplo, un momentico. Por ejemplo, estamos aquí. ¿Ah? Esta enzima catalíticamente inactiva, cuando se une con su cofactor, vean que ya está para que en el sitio activo se pueda colocar el sustrato. Cuando esta enzima catalíticamente está inactiva sin su cofactor, se le llama apoenzima. Y cuando tiene su cofactor, se le llama holoenzima, ¿verdad? Esto pasa porque recuerden que hay proteínas, ¿verdad?, que son conjugadas, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que las proteínas pueden tener unos grupos prostéticos, están unidas a iones, entonces a veces pasa así, pues. Están las proteínas, están los iones o grupos prostéticos, ¿verdad? Los cofactores. Vamos a ver. Por ejemplo, que aquí no se va a poder ver, hay otra diapositiva que se ve. Los cofactores se asocian de manera reversible con enzimas o sustratos. Los cofactores pueden asociarse de manera directa a la enzima o en forma de complejo cofactor-sustrato. Si bien los cofactores desempeñan funciones similares a los grupos protéticos, se unen de una manera transitoria disociable. Por ende, al contrario que los grupos prostéticos asociados, para que ocurra catálisis, debe haber los factores de por medio que rodean la enzima. Y aquí sale otra parte, los cofactores. Okay. Entonces, no sé qué sabemos de los cofactores, que son fracciones no proteicas, sustancias no proteicas, que son necesarias para la actividad catalítica. Ya vimos el modelito porque están de tipo inorgánicos o orgánicos. Los inorgánicos como los iones metálicos, y los orgánicos, te habíamos dicho que son los cofactores, ¿verdad?, como los grupos prostéticos y las coenzimas. Unas están débilmente unidas, las coenzimas están débilmente unidas a la enzima, como esta y esta, y cuando están unidos fuertemente se les llaman grupos prostéticos. Volvemos aquí en cómo trabajan las enzimas, realmente para ponerlo en contraste como se veía normalmente en la realidad. Tenemos nuestra enzima piruvato sinasa, nos ponemos nuestro reactivo, adenosín difosfato y fosfonol piruvato, se unen al sitio activo, la enzima cataliza la reacción y se liberan los productos, ¿verdad?, ATP y piruvato. Aquí tenemos aquí el cofactor o coenzima, la porción proteínica. Ya vimos que cuando está débilmente unida a la enzima se le llama coenzima, y cuando es cofactor, ya ustedes verán que muchas vitaminas son coenzimas, ¿okay?
Ya sabiendo que son coenzimas, ya sabemos que son importantísimas. Entonces, pero en líneas generales pasa así. Entonces, veremos aquí, ¿ven? Vean, si estas enzimas no se unen a su cofactor, entonces no se da la razón. Está inactiva. Funcionamiento de las enzimas. El funcionamiento de las enzimas fue estudiada en 1890 por Fischer mediante el modelo de llave y cerradura, según el cual el centro activo y sustrato presentaban morfologías complementarias que les hacían encajar como una llave y su cerradura. Exactamente, ahorita lo vamos a ver en el dibujo. Actualmente se conoce que al unirse al sustrato del centro activo puede desarrollarse interacciones entre ambos que ocurren cambios en la morfología, tanto del sustrato como del centro activo, pasando a considerarse un segundo modelo de Conlan y Ne, que se denomina modelo de guante, y la mano o teoría de ajuste inducido. Tenemos nuestro modelo de llave cerradura, en la que los sustratos, ¿verdad?, encajan perfectamente en el sitio activo, simulando una cerradura. Exactamente, hace su complejo encima de sustrato y libera el producto. Y en el modelo de encaje inducido, ya saben que ven que la forma de aquí, desde el sitio activo aquí, no es perfecto, no encaja perfectamente acá, sino que al estar en contacto, cercanía o proximidad con la enzima, estas inducen un cambio en la morfología de ambos para que tus para que formen el complejo enzima sustrato y se forme el producto. Esta animación se ve mejor en esa página que está abajito. Okay, estamos aquí con los mecanismos de las enzimas. Okay, aquí solamente es para decir que las enzimas, muchas de ellas trabajaban disminuyendo la energía inicial, pues, ¿verdad? Okay, y cómo ellas realizan esa energía, o sea, cómo ellas disminuyen esa energía inicial para activar la reacción. Bueno, hay tres mecanismos. Bueno, hay muchos mecanismos, pero estos son los tres que pueden ser más frecuentes o están estudiados. Entonces, mantenimiento de la orientación precisa del sustrato. Entonces, aquí tenemos en el primer caso, tenemos la enzima, tenemos los sustratos, ven cómo los alinea para formar sus productos. Tenemos también cambio de reactividad del sustrato mediante la modificación de su estructura electrostática. Okay, entonces, está en la enzima, una vez que se une al sustrato, este sustrato adquiere dicha carga. Y suponemos que con esa carga será más fácil realizar la reacción en la que esté involucrado. Aquí tenemos la acción de la tensión física. Vemos como el sustrato unirse con la enzima, puede haber un aumento de la tensión que modifique el sustrato, y bueno, esa modificación hace que el proceso sea más rápido, el proceso de la reacción sea más rápido. ¿Sí? El punto es que hay distintas formas en las que, en muchas, hay N formas, X formas, en las que se disminuye la energía de activación mediante la enzima. Entonces, aquí estamos con factores que afectan la actividad enzimática. Tenemos la temperatura y el pH. Básicamente aquí tratamos de decir que las enzimas trabajan a un pH óptimo y a una temperatura óptima, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Por lo generalmente, aumentar la temperatura generalmente acelera la reacción y bajar lo hace más lenta. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma, se desnaturalice y deje de trabajar. Entonces ya sabemos que las enzimas en este caso son proteínas que a elevadas temperaturas se desnaturalizan, y bueno, con también muy bajas temperaturas se desnaturalizan también. Entonces hay un pH, hay una temperatura, que eso es una temperatura óptima, que es donde está su mayor. Lo mismo pasa en el pH, ¿verdad?
la enzima será más lenta cuando los valores sean extremos. Sí, entonces esto tiene su razón de ser. Por ejemplo, nosotros, el cuerpo humano tiene un pH 735, 745 y siempre trata de mantener ese pH porque, bueno, las enzimas de nuestro cuerpo trabajan mejor a ese pH fisiológico, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, el hecho que entonces siempre el cuerpo trata de mantener una temperatura y un pH para eso, para no perder el efecto de las enzimas. Entonces aquí estamos con una parte interesantísima. Que bueno, que necesito que precisen acá cómo actúa, cómo afecta la concentración de enzima. O sea, vamos a verlo aquí, en el eje de vamos a verlo utilizando, ¿cómo se llama esto? Un plano de eje cartesiano, donde el eje de la X es la concentración de enzima y el eje de la Y es la velocidad de reacción. Tenemos variable dependiente de variable independiente. ¿Okay? Entonces, que lo que tenemos aquí es que a medida que aumenta la concentración de enzima, aumenta la velocidad de reacción, porque bueno, hay mayor cantidad de enzimas para formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, y aquí no hay problema. Pero ¿qué pasa que cuando es en sustrato? Concentración de sustrato. Resulta que tenemos aquí concentración de sustrato y la velocidad de reacción. Entonces vamos a suponer, aquí pasa que, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a verlo acá ya. Okay, vamos a suponer que así, grosso modo, parece que yo debí preparar una diapositiva aparte, pero se me ocurrió la explicación ahorita. Entonces, a grosso modo, vamos a suponer que estos cuadros son las enzimas, ¿ya? Y estas X son los sustratos. Vamos a suponer que hay 1, 2, 3, 4. Suponiendo que estas trabajan a una velocidad de, bueno, por decir yo una barbaridad, procesan un sustrato por minuto. Suponiendo, procesan cada minuto procesan un sustrato para formar un producto. Después, como ya vimos que es un catalizador, se libera y sirve para catalizar otro sustrato. Bueno, entonces, si nosotros aumentamos estos cuadritos, siempre va a aumentar la velocidad. Pero si nosotros aumentamos los sustratos, va a llegar un momento que, por ejemplo, este aquí es para acá, este está acá, y este está para acá, y este para acá. Y quedan todos estos sustratos por fuera. Entonces ya hay una saturación, la palabra es saturación. Entonces ya no pueden, sino que la velocidad que hasta aquí van a tener que esperar al otro minuto, ¿sí? Para que ya termine de procesar las que vienen y pasen las otras. Entonces, cuando están en ese punto, se dice que hay una velocidad máxima de reacción, ¿verdad? Al aumentar la concentración de sustrato, también aumenta la velocidad de reacción hasta cierto punto. Una vez que todas las enzimas se han adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas trabajando a su máxima capacidad. Entonces, esa es la más o menos explicación a grosso modo. Y bueno, llegamos aquí a la parte de cinética y enzimática, y esa parte es otro video. Esta es la parte un poquito más engorrosita de parte, pero vean que poco a poco todo va fluyendo. Entonces vamos a ver la cinética. Vamos a ver, vamos a explicar dónde salen estas cositas y bueno, vamos. Pero eso será en el próximo video. Así que saludos.